¿Te gustó? Ahora es hora de vender. Es la hora de vender. Ya casi, ya casi. Después vas a ir como en los trenes. Dejando uno, vas dejando uno por uno y vas diciendo sin compromiso, revisen. No, ahora es hora de hacer el que tenga alguna pregunta, alguna duda, puede hacerla en este momento. Y si no tienen preguntas, yo tengo muchas igual. Pero la que quieran, sobre el cuento, sobre el proceso de escribir, sobre lo que se les venga en mente. Sobre cómo es criar estas dos bellezas. A ver, yo tengo una. ¿Por qué el hombre verde? Fue bastante difícil encontrar un título porque son 26 cuentos que son bien distintos tópicos, distintas situaciones. Y como dije en un comienzo, todos tienen algo o casi todos tienen algo de personajes que no logran controlar sus emociones. Hay un par en concreto que es el opuesto, personajes que están por explotar y logran controlar sus emociones, pero es sobre el control de las emociones. Y hay un cuento acá adentro que se llama El Hombre Verde, que es una narración en primera persona de un episodio de la serie de Hulk, del increíble Hulk de los años 70 que yo veía en la Argentina, ¿no? Lo interesante es que me parece que Hulk, en cierto modo, me di cuenta escribiendo este libro, es mi superhéroe favorito porque es el superhéroe al que todos nos parecemos, me parece. Nadie se parece a Superman, nadie se parece a Batman, o sea, ¿quién hace lo que hace Batman? ¿Quién hace lo que hace Superman? Pero a Hulk todos nos parecemos. Viene un momento en el cual no toleramos más algo y explotamos, nos hinchamos, rompemos la camisa y lo interesante de la analogía es que también en esa serie Hulk es un ida y vuelta. Hulk se transforma en el Hombre Verde y Hulk luego se calma y vuelve a ser David Banner. Y me pareció una buena analogía de cómo todos, en cierto modo, podemos aprender a controlar ese lado irascible. Bueno, no necesariamente tiene que ser irascible, puede ser la tristeza, puede ser cualquier otra emoción, la algarabía, la excitación plena. Como todos podemos experimentar picos en nuestras emociones que en definitiva hacen al ser humano, creo yo. Me pareció una buena analogía y era difícil encontrar el título, pero me pareció que era representativo del conjunto. Desde un comienzo dije, es ese. Se iba a llamar El Hombre Verde, pero después otros amigos dijeron, no, Hombre Verde mejor. Y yo dije, bueno, es lo mismo. Yo igual le digo El Hombre Verde. ¿Alguna otra? ¿Cumplieron todos? Dale. Tengo curiosidad de saber cómo es tu proceso a la hora de escribir, cuando lo haces, cómo lo haces, en qué... En verdad, como dije, todos estos cuentos, para mí son libros, todos estos cuentos son de los pasados 15 años. Creo que hay dos que son de esa época, de hace 15 años, y el resto son de los pasados 10 años. O sea que han sido siendo escritos con cuentagotas. En concreto, muchos de esta compilación, tal vez unos 8 o 9, fueron parte de un ejercicio colectivo de creatividad que hicimos con un grupo de amigos de Miami, que era un grupo literario que llamamos El Dictador, con el cual nos juntábamos una vez al mes. En verdad nunca era una vez al mes. La idea era que era una vez al mes y al final era cada 2 meses, cada 3 meses. Vos, Manuel, alguna vez escuchaste del Dictador. Primero le llamamos el Club Literario de Miami, luego le llamamos El Dictador, el cual gente que le gusta escribir y que no tiene dónde mostrar sus cosas se reunía una vez al mes y traía un cuento nuevo. O sea, la consigna era si no tienes nada, no traigas nada, pero tratá de escribir un cuento nuevo para esta oportunidad. Y eso fue, de la última década, una de las cosas que más me empujó a crear cuentos. Y fue tal vez donde más pude desarrollar ese oficio de escritor. Viste que los escritores siempre dicen, no, hay que sentarse todos los días a escribir, como si fuera que uno está picando piedra, ¿no? Y creo estos fueron pequeños ejercicios de ese estilo, pero no fueron todos. Tal vez 8 o 10 de estos cuentos vienen de ese grupo en el cual nos juntábamos y yo llevaba, de los que recuerdo, por ejemplo, de acá, hay uno que se llama La Tormenta del 29, Si el auto hablara, Localidades Improbables, el que acabo de leer fue de esa época. Justamente había hablado con mi amigo Nicolás en esos días de Pipinas, de cómo era Pipinas, y de ahí salió este cuento, y lo del Museo de la Radio fue un invento, por supuesto.
Red Rocks creo que también, no recuerdo, Asociación Protectora, El Último Sacramento, más o menos un tercio de los cuentos vienen de ese grupo. Y creo que es interesante el tratar de forzarse o armar un grupo en el cual uno tenga la necesidad de seguir expresando eso. Hoy por hoy escribo menos, pero tengo ganas de escribir más, como ven. Ya. Dime. De los 26 cuentos que tiene el libro, ¿por qué fue que tú leíste el cuento de la página 35? Es buena pregunta, me debatí entre cuál leer, porque hay distintas historias acá adentro y en cierto modo cubre... Sí era significativo para mí. En cierto modo quería leer algo que tuviera un sentido literario importante para mí y tampoco, dado que esto es una celebración, quería leer algo que sea demasiado oscuro, con sentimientos un poco oscuros, que sí los hay. Probablemente haya 4 o 5 cuentos en esta compilación que tienen algo bastante oscuro, que también todos tenemos, creo, ¿no? Entonces decidí, dentro de los favoritos míos en cuanto a temáticas, y que también tocara el tema familiar de este personaje que añoraba a su padre y seguía siguiendo la historia de la tradición familiar sin mudarse de su pueblo, a pesar de que todos sus amigos se habían ido, me parecía significativo. También me parecía significativo porque todos, en cierto modo, los que hemos venido a vivir a otro país, estamos en un lugar especial y añoramos ese Pipinas, ¿no? Me parece. Somos como los primos, en cierta manera. Pero eso me pareció significativo. Quería elegir algo así. Me gustó mucho. Gracias. Quiero saber más del Hombre Verde. Como es un favorito mío también ese carácter. No recuerdo muy bien, pero él hizo cosas buenas cuando estaba enojado, ¿no? Ayudó a la gente, cosas... Sí, hacía cosas buenas. Aunque realmente el cuento que escribí sobre el Hombre Verde fue un ejercicio también de memoria, porque no fue que fui a estudiar y a analizar la serie completa de Bill Bixby de los 70s, era The Incredible Hulk, era en inglés, esa serie, sino que un día comencé a escribir como si estuviera viendo un episodio. Lo curioso fue que hace unos días Tobías, mi hijo, me preguntaba sobre el Hombre Verde y yo le digo, bueno, yo lo miraba cuando era chiquito y busqué en YouTube, por supuesto está todo, y estaba un episodio de los originales del año 70 y cuando lo puse, lo increíble es que en ese episodio que de casualidad apareció había 4 o 5 elementos que yo puse en mi cuento. Bueno, obviamente, hay los clásicos que pasaban en todos los episodios, que él rompía su camisa, pero también había en ese episodio que era distinto, agarraba a los malos y los lanzaba y los arrojaba. Sin duda, en ese episodio que estoy narrando acá, que no es uno en particular, sino es uno que imaginé en mi memoria, me parecía que había también algo de esa... identificación que todos tenemos de la soledad de David Banner, ¿no? Que siempre tiene que constantemente estar huyendo porque nunca puede ser él, porque no logra controlar sus emociones. Y un poco en el cuento lo pongo, él le gustaría no tener que explotar y transformarse en Hombre Verde, pero es inevitable para él. Eso era una de las partes que más me interesaba, cómo él acepta su condición de ser como es, de no poder controlar sus emociones, y continúa con su vida, continúa moviéndose al pueblo siguiente, donde va a encontrarse con nuevos problemas, obviamente. Siempre hay malos. Siempre hay malos y siempre hay gente que lo va a hacer enojar o lo va a hacer algo. En el episodio que vi el otro día con Tobías quería llamar a la policía, no es lo que está en el cuento, quería llamar a la policía y como el 911 no le transfería con la policía, le agarraba un ataque de ansiedad y rompía el teléfono y ahí se transformaba el Hombre Verde y iba a tomar manos en el asunto. Sí. ¿Usted diría que algunas veces no es tanto controlar, sino guiar las emociones para el bien? Esa es la pregunta que todos tenemos, tal vez. Yo creo que es posible controlarlas o guiarlas. No controlarlas en el sentido de que no me voy a enojar, sino cómo
cómo canalizo este enojo, cómo canalizo esta tristeza. Porque el enojo es tal vez la más fácil de decir, oh, me enojé, grito, me enojé y tiro esto. Pero de todas las emociones, puede ser la tristeza, ¿no? la depresión, o puede ser cualquier otra emoción. Queremos pensar que sí son controlables. Esa es mi idea. Con respecto a las emociones que ha mencionado, que muchos de los cuentos, o la mayoría de los cuentos tienen que ver con emociones, ¿cuáles predominan en la mayoría de los cuentos, si predominan algunas? Hay un par en el cual puede ser sobre justamente la ira. En otros casos es tal vez lo que predomina la necesidad de no reprimir más los deseos, la no represión de los deseos, ¿no? Es difícil, ¿qué emoción es esa? La sensación, la emoción de la liberación. Hay algunos personajes que se liberan de algo que los tiene atados por épocas. Estoy pensando en 1 o 2 cuentos en particular. En algunos, por ejemplo, hay uno que se llama El Cumple, que es un niño que es la maldad, alguien que tiene la maldad y la envidia. Tiene envidia de otro niño y termina haciendo algo malo. Y no puede controlarse y hace algo malo para arruinarle el cumpleaños a su amigo, se llama El Cumple. ¿Qué otro puede ser? Pero también hay otros, como la bondad. Hay un señor también que es la misma ruta, sí, la misma ruta, hace un gesto de bondad para con alguien que no conoce. Y hay otro que en cierto modo se parece, que también sucede en la ruta, y también es un gesto de bondad para con un ser anónimo. Y creo que la bondad también es como, en cierto modo, transmitir esa sensación de agradecimiento, ¿no?, de lo que tenemos. Esa es la emoción que siento más se asocia a ese. Hay un poco de todo, pero de todos modos, como les dije, fue como tratar de encontrarles un hilo conductor, ¿no? Hay algunos que no son de una emoción, o son de emoción mía tal vez. Bella Durmiente es de ver a Cintia dormir y con los sueños hermosos que me cuenta que tiene, o sea, es una emoción particular, no es la emoción del personaje. Sí. A la hora de bajarlo a papel, ¿qué te resultaba más fácil? ¿O con qué sentías que fluía más? ¿Cuando vos relatabas algo que sentías que era una parte tuya? ¿O cuando vos estás escribiendo o imaginando algo que es completamente lo que no sos? No sé qué es más fácil. Creo que tal vez para el que lo escribe puede resultar más emocionante el que es personal, ¿no? El que habla sobre tu vida personal, la relación con tu pareja o algo. Pero siento que tal vez algunos de los cuentos que son, en cierto modo, sobre un personaje inventado, ya hemos leído sobre este personaje en Pipinas, creo que con esos cuentos es más fácil de conectar a todo el mundo. Aunque con los otros también, pero en ese caso tendría que uno identificar con la sensación que yo tenía en ese momento. Creo que, si me preguntás cuál es más fácil, es posible que sea más fácil si uno se sienta en ese mood creativo, crear sobre una historia que no tenga relación con tu vida personal. Pero también requiere un cierto ejercicio, o sea, uno lo hace una vez y la historia queda ok, lo hace 2 veces y queda un poquito más que ok, y si lo hace 1000 veces queda bastante bien ese cuento. Pero eso sería lo que se me ocurre responderte, que es más fácil tal vez escribir sobre una ficción completa, aunque para el autor creo que es más emocionante las narraciones que tienen que ver con la historia personal, tal vez. Y por ahí iba mi pregunta. Sé que tienes un libro previo basado en vivencias personales. Claro. Entonces para mí era interesante saber en el proceso creativo con qué fluías más, basándote en las experiencias o en esta posibilidad que tienes ahora de abordar la ficción y darle rienda suelta. Como autor, el proceso, ¿qué diferencias? Fue bien distinto el proceso del libro anterior, que era el viaje, porque el viaje fue un ejercicio súper interesante de escribir para mí, porque, para quien no lo conozca, era contar el viaje que hice en el 2003
pero escrito en el 2013, o sea, y lo curioso de ese ejercicio fue que el día 5 de enero del 2013 escribí lo que hice el 5 de enero del 2003, y el 6 escribí lo que hice el 6. Obviamente no me acuerdo de todos los días del 2003, pero el ejercicio fue me tengo que acordar, o de algún modo me voy a acordar. Tenía unas pequeñas guías que en el viaje yo tenía unos puntos marcados de en qué lugar había estado cada día, y eso me guió. Pero fue bien distinto y yo creo que lo del viaje fue un gran desafío, que también me sirvió como prueba de que todo se puede hacer. El desafío fue, no tengo tiempo de escribir un libro, era un poquito más grande que este, como de 200 y pico de páginas, entonces lo único que puedo hacer es todos los días escribir 1 o 2 páginas forzadamente de... ¿Qué día es hoy? 26 de agosto de 2015. Bueno, voy a escribir el 26 de agosto del 2005. Dicho sea de paso, no tengo idea que es el 26 de agosto del 2005. Pero entonces fue bien distinto el proceso comparado con este. Este fueron más natural en el sentido de que, si bien era tal vez el grupo literario del cual participaba, decir, bueno, hay que hacer algo para el día jueves que viene que nos juntamos, en cierto modo era un poquito más de libertad. Podía hacerlo el jueves a la noche o el sábado a la mañana, o cuando venía esa inspiración, o por ejemplo tenía una charla con mi amigo sobre pipinas y decía, ¡ay, qué interesante! Y ahí empezaba ese cuento. En cambio lo del viaje fue un tanto más complejo por el hecho de... más estricto. Sí, es decir, todos los días voy a escribir más o menos era 1 hora, todos los días voy a escribir 1 hora, y voy a terminar este libro en 90 días, 95 días, que fue lo que duró esa travesía. Y ponerlo en fecha. Y ponerlo, sí. Sí, Alex, dime. Una pregunta. Yo he escrito como 5 libros, pero ninguno ha sido terminado. Así que la pregunta mía es, tú te inspiras, ¿no es cierto? Y escribes, pero si no estás inspirado, ¿intentas inspirarte o simplemente no lo dejas? Es una excelente pregunta. Creo que en 2 oportunidades únicamente hice la estrategia de forzarme a escribir. Perfecto ejemplo vendría a ser este de lo del viaje, que era, no, ¿estoy inspirado o no estoy inspirado? Hoy se va a escribir el día 5 y mañana se va a escribir el día 6 y mañana el 7 y así. Y creo que el resultado fue bueno. Algunos días eran menos inspirados que otros, pero no importa, porque el relato creo que sigue conservando ese espíritu que el autor tiene. No, es inevitable. Como a mí me gusta la música, lo mismo pasa cuando un guitarrista toca de un cierto modo, quiera o no quiera, va a sonar como él mismo. O un cantante, cuando canta, va a cantar con su voz, con sus inflexiones, con su forma de pronunciar y demás. Lo único que sí tengo para decirte es que estos cuentos y el libro anterior y todo están muy lejos de la perfección. De hecho, cuando leí recién el de Pipinas noté una pequeña falla, muy pequeña, una cosa que terminaba en O, que terminaba en A. Todos están muy lejos de la perfección y creo que es súper crucial el animarse a lanzarlos. O sea, no es que lo tienes que hacer, es simplemente una idea personal, el animarse a hacerlo y relacionarlo con lo que hablaba al comienzo, el ponerlo como un parámetro, ¿no? Como si fueran distintos estantes que tenemos en nuestra vida. Entonces, la vez anterior hice el libro del viaje y hoy me tocó hacer este libro del hombre verde, y espero tal vez de aquí a un tiempo hacer el siguiente, que le puedo poner Piraña, tal vez, está bueno ese título. Me gustó ese. O sea, por lo decir, nunca para mí, y creo que es algo por lo que todos hemos pasado, sirve compararse con los grandes genios literarios que todos admiramos. Creo que hay que compararse con uno mismo únicamente, ¿no? Es decir, y sin juzgar. O sea, lo que hice es esto. Está bien, está mal, no sé, es lo que es. Tal vez a alguien le guste, tal vez a alguien le guste una de estas historias, o a mí me gusta una de estas historias. Y el próximo, bueno, trataré de que sea mejor. Cuando hago música trato de proceder del mismo modo. Y en música como que tal vez tengo más obsesiones por muchas cuestiones de producción y demás. Siempre escucho lo que quedó mal, y sin embargo también trato de poner ese manto de calma y decir, no, bueno, es lo mejor que pude hacer en ese momento, el próximo lo haré mejor. Ese es un poco mi approach. Si todos pensáramos así,
igual de seguro algunos leo y después digo, este no quedó tan bien. Pero es que igual creo que es esa aceptación. No quedó tan bien, pero es lo que es esto. Viviana pensó lo mismo cuando nació Gervasio. No quedó. Próximo no, Pero igual uno tiene que terminar de tener hijos, si no, bueno, hay gente que tiene muchos. ¿Hubo algún cuento que lo reescribiste o todos son de...? Todos son originales, o sea, no los reescribí completamente, pero hubo varios que tienen retoques de frases, o por ejemplo el del cumpleaños, me acabo de acordar que le escribí un párrafo al final, como que cerraba en una frase que me gustaba, pero dije, ¿y si le agrego un párrafo más? O sea, hubo retoques muy pequeños, son el cuento original, y hubo correcciones, cosas que estaban mal, o sea, leía la frase de la primera escritura, cosas que había que retocar para que se entienda mejor. Y de agregar partes hubo solo un par de cuentos en el cual le agrego una frase. El hombre verde fue uno justamente que me costó, porque está narrado como, ¿viste el estilo en el cual un amigo te cuenta una película? Entonces venía el tipo y entonces saltaba y se caía, entonces viene y lo agarra, ¿viste? Pasa del pasado al presente, puedes pasar del pasado al presente, y fue muy difícil de escribirlo porque leído eso es un poco raro. Y creo que al final lo intenté hacer, hice el ejercicio de pasarlo todo al pasado y me sonaba muy raro y lo terminé dejando en el presente. El tipo viene, se cae. Ese fue un poquito el que sufrió un proceso de reescritura, pero más que nada de los tiempos, ¿no? Le pongo en presente. ¿Tenías como un feedback, digamos, del grupo de amigos que hacían parte de los dictadores cuando vos... No, allá levanta la mano un dictador. Allá el dictador, el presidente, el señor presidente, mucho gusto. El dictador máximo. Sí, el presidente vitalicio. Bueno, sí tuve feedback cuando, o sea, no en estos últimos 2 meses, en estos últimos 2 meses. No, en el momento que ibas y la leías, digamos. En eso sí, eso tratábamos de hacer. Eran feedbacks, en general hacíamos términos positivos, pero a veces teníamos feedback de decirle al otro, o me han dicho a mí, ese final... ¿Qué quisiste poner? ¿No se entiende muy bien? ¿O me gustó mucho tal parte? Obviamente, si éramos todos amigos, había mucho de positividad, ¿no? de lo que había quedado bien. Pero también había críticas, ¿no? Como que me parece que ahí donde lo cerraste, ¿qué tal si lo siguieras? Sí, en ese momento sí hubo feedback. Lo difícil es que tal vez, al menos yo, no sé si por esos feedback cambié el cuento después, o no recuerdo de haberlo hecho. Si lo hice, dígame. Tengo varias preguntas. Dale una, la que quieras. Bueno, rápido. ¿Cuento o novela? ¿Sigues escribiendo? ¿Te gusta? ¿Sigues escribiendo de la forma que escribías, que era a lo antiguo con lapicero y papel? ¿O ya te has vuelto a escribir de pronto? Me voy a poner frente al computador y voy a escribir de una manera moderna. No moderna, sino que... Entendí, el estilo. Sí. Cuando estás escribiendo los cuentos, pensaste, por ejemplo, uno siempre mira a algún escritor, te guiaste por alguien o dijiste, me gustaría hacerlo de alguna manera, o fue todo como... Mira, Silvio, cuando iba reescribiendo estos libros, pues fue un proceso de reescritura y de compilación, fue más bien, el ejercicio de tipearlos, de compilarlos y de retocarlos, ¿no? Lo que digo, esta frase quedó mal, la cambio, pequeños cambios. No fui a una referencia más de ir para atrás a leer otros autores. Lo que me sucedía es que algunos me iban recordando a cosas que había leído anteriormente. Más bien como decir, esto tiene una influencia de tal autor, ¿no? Por ejemplo, el de los niños me hace acordar a un par de cuentos en el que los protagonistas son niños de Cortázar. El estilo, los términos generales, no es que esté así de bien escrito, pero me hacían recordar más bien a autores. Y después, en cuanto a la forma de escribir, creo que esto es la transición tal vez, porque casi todo, tal vez 2/3 de los cuentos estaban escritos a mano y el otro tercio obviamente estaba ya tipeados. De todos modos, creo que el estilo del autor siempre predomina, ¿no? Puede ser que a alguien en particular le resulte más fácil el sentarse con la pluma o sentarse con la computadora, pero no tengo la sensación de que no va a cambiar en mucho el estilo personal que cada uno tenga. Tal vez si uno nunca escribió en computadora y siempre escribió, te puedes tardar
unos días hasta que te habitúes a escribir en el computador, pero ya creo que hoy por hoy es más práctico escribir en el computador. Es la transición que hice tal vez con el anterior, con el viaje, que lo escribí directamente digital, ¿no? Lo escribí en la pantalla.